Hola, mis ovejitas virtuales. El Señor sea con cada una de ustedes. Para empezar, quiero decirles que he estado orando por ustedes. Sé que han estado enfrentando batallas espirituales y que han estado luchando por permanecer en Dios y por obtener la victoria en sus batallas. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre guerra espiritual. Sí, vamos a hablar sobre guerra espiritual, mis ovejitas virtuales. Bueno, mis ovejitas guerreras. Hoy hablaremos sobre guerra espiritual y vamos a estudiar la palabra de Dios porque es muy importante que sepamos que estamos en medio de una batalla espiritual, que tenemos un enemigo que es real, es invisible, es potencialmente peligrosa y no debemos ignorar sus maquinaciones. Debemos prepararnos para la batalla, tomar toda la armadura del Espíritu. Debemos conocer nuestra posición en Cristo. Debemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Debemos prepararnos para tener victoria en lo personal, como familia, en el ministerio. Dios está con nosotros para darnos la victoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aprender hoy que es a través de ponernos la armadura del Espíritu y vamos a ver qué significa cada una de las piezas que conforman nuestra armadura espiritual. Nuestra batalla es todos los días y no podemos descuidarnos. Todos los días tenemos batallas. Hay guerras que duran un periodo de tiempo y cuando hemos obtenido la victoria, parece como que viene un tiempo de reposo, un tiempo de descanso. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo también se aprovecha de nuestros descuidos espirituales. Así que tenemos que aprender a estar siempre alertas, siempre despiertos, siempre vigilando porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dónde es nuestra lucha? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra el enemigo y es en las regiones celestes. Así que vamos a proceder a entrar al estudio de la palabra para que aprendamos cómo estar preparados para la batalla. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que vamos a ver para prepararnos para la batalla, lo primero que debemos hacer para prepararnos para la batalla es fortalecernos en el Señor. Necesitamos asegurar que nuestra vida está en Cristo, fortalecernos en Él, que le pertenecemos a Él. Tenemos que tomar de su poder y tenemos que tomar de su fuerza. No vamos a poder enfrentar al enemigo con nuestras propias fuerzas. Es en la fuerza del Señor como lo vamos a hacer. El Señor nos ha dado su espíritu para que podamos vencer en esta batalla. Así que nuestra fortaleza y nuestro poder viene de Dios. En todo le vamos a dar la gloria al Señor y en todo vamos a confiar en Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Debemos de vestirnos, dice la Escritura, toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor ya nos ha dado todo para que podamos estar firmes en contra de esas acechanzas. Nos da un espíritu vigilante también para que estemos atentos a las situaciones que se presentan
que tratan de infundirnos temor, desaliento, que tratan de llevarnos a situaciones en donde cometamos actos pecaminosos. El enemigo busca quitarnos de nuestra firmeza y nosotros tenemos que aprender a estar firmes contra las acechanzas del diablo, firmes en la verdad, firmes en la santidad, firmes en la palabra, firmes en Cristo, firmes en nuestra identidad de hijos para no ceder nuestro territorio al enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Las personas no son nuestros adversarios. El esposo, la esposa, la suegra, el suegro, los hijos, el patrón no es, la gente no es. El enemigo puede influenciarlos y usar sus vidas, pero eso no significa que la persona sea nuestro enemigo. A la persona nosotros debemos amarla, cubrirla con gracia, bendecirla, hacerles bien. Y nos vamos a dar cuenta que estas cosas son precisamente parte de la armadura que Dios nos ha dado. Así que tenemos que identificar, nuestro enemigo no es carne ni sangre, no son los seres humanos, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estamos hablando de toda una jerarquía espiritual demoníaca que se mueve en los aires y que son los que continuamente nos están haciendo la guerra. Nosotros tenemos que armarnos con la armadura de Dios porque a nosotros nos toca hacerle frente. Nosotros tenemos que resistirlos y es más, nosotros tenemos que vencer en la batalla, en la guerra en la cual nos encontramos. En el versículo 13 reitera, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Debemos entender que solo vestidos con la armadura de Dios vamos a poder resistir el día malo. Hay un día malo, ese día tú tienes que estar preparado. Cuando llegue el día malo, tu preparación que tú tienes en tu vida, en el día a día, te va a servir para que puedas resistir el ataque. Cuando el enemigo quiera investirte, derribarte, golpearte, tú vas a estar preparado porque estás fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza y cubierto con toda la armadura que el Señor te ha dado. Y también dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso significa que las batallas son periódicas, duran un tiempo. Pero ¿qué hacemos cuando ha pasado la guerra? No debemos dormir, no debemos bajar la guardia. No debemos descuidarnos, tenemos que seguir firmes, no podemos quitarnos la armadura tampoco, tenemos que seguir vigilando. Por eso el versículo 14 nos dice nuevamente, estad pues firmes, no podemos perder nuestra posición, aunque haya pasado ya los días de batalla, de guerra, nosotros tenemos que seguir firmes en el Señor con la armadura puesta. Y tenemos que conocer nuestra armadura, porque nuestra armadura no es metálica, no es una armadura física, externa, sino que es una armadura espiritual y es una armadura que debemos llevar puesta 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. 365 días al año. Es una armadura que debes de llevar puesta, encarnada en ti. Tiene que ser parte de ti. Nuestra armadura es espiritual. Entonces, ¿cómo es nuestra armadura? Vamos a conocerla. Nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Yo voy a tomar solamente los términos, ya los hemos leído anteriormente y ahora voy a tomar los términos. ¿Cómo está conformada nuestra armadura? La verdad, la justicia, el apresto del evangelio de la paz, la fe, la seguridad de nuestra salvación o el yelmo de la salvación y la palabra de Dios. Vamos a verlos detenidamente por un momento. La verdad. Tenemos que ceñirnos con la verdad. Debemos ligar nuestro corazón a la verdad. Tenemos que hablar verdad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a confrontar el error, la mentira, el engaño de este mundo. Nuestro enemigo es Satanás, el mundo y nuestra carne. Así que tenemos que identificar cuando el mundo nos está hablando, cuando la carne nos está hablando, cuando el enemigo
espiritual, Satanás o los demonios nos estén hablando. Tenemos que identificarlos y tenemos que hacerlo a través de la verdad. No podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. El mundo va a tratar de que abandones la verdad y que sigas el error. Este mundo está siguiendo el error. Nosotros estamos en un mundo que ama la mentira y aborrece la verdad, y están buscando que la iglesia cambie la verdad de Dios por la mentira. Así que un guerrero de Dios se tiene que ceñir con la verdad. Tiene que vestirse también la coraza de la justicia. ¿Qué es la justicia? Tiene que tener un carácter justo. Es una persona justa, es una persona misericordiosa. Tenemos que practicar la justicia. Justicia no es venganza. Justicia es ser una persona justa, una persona que le da a las personas de acuerdo a lo que él ha recibido. Recibiste misericordia, da misericordia. Recibiste gracia, da gracia. Eso es una persona justa, es un carácter. La coraza es algo que nos protege. Si tú eres una persona justa, estás protegido. El enemigo no tendrá por dónde entrar con sus dardos para herirte, para lastimarte, porque vas a estar cubierto. El calzado de los pies, que dice aquí que es que llevemos puesto el calzado del Evangelio de la Paz, es estar siempre dispuestos, listos, preparados para predicar el Evangelio, que nunca estemos sin palabra de Dios. Tenemos que tener la disposición en el corazón y la palabra, el conocimiento de Dios. Necesitamos prepararnos en el conocimiento de la predicación del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? No solamente hablar del Evangelio, sino conocer, entender cuál es el Evangelio. Ese es un tema aparte. En otro momento lo hablaremos, pero por lo pronto hoy hablamos de estar siempre dispuestos, listos, preparados para presentar el Evangelio, para hablar de Jesucristo, su obra, y que la gente pueda ser salva. También nos dice que tomemos el escudo de la fe. Nuestra batalla es por medio de la fe. Así que a través de la fe vamos a apagar todos los dardos de fuego. ¿Qué son esos dardos de fuego del maligno? Pensamientos que van a venir a tu mente para hacerte dudar, para hacerte desistir del propósito, del llamado, de aquello que tú estás emprendiendo para Dios. El enemigo va a tratar de lanzarte pensamientos, acusaciones, intimidaciones de muchas maneras. Te va a decir que no eres una persona digna, que tú no mereces servir al Señor porque has pecado, porque has hecho muchas cosas malas, infinidad. Los dardos de fuego son muchos, así que por medio de la fe tú vas a pagar todas esas mentiras que el enemigo va a tratar de lanzar hacia tu vida. También nos dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que protege la cabeza. Entonces, ¿qué significa proteger la cabeza con el yelmo de la salvación? Debemos tener seguridad de nuestra salvación. Nuestra mente tiene que estar convencida y nuestro corazón tiene que estar convencido de que somos hijos de Dios. No podemos dudar de nuestra salvación ni de nuestro Salvador. No dudes. No dudes de tu salvación. Cubre tu mente con el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mira que es aquello con lo que tú vas a defenderte y vas a contraatacar al enemigo. Le vas a hablar por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios, y el enemigo tendrá que huir. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo vino y le habló torciendo las escrituras, y Jesús respondió cada vez en cada una de las tentaciones con la palabra de Dios, mostrándonos que es a través de la palabra de Dios que hacemos frente al enemigo. Todos los argumentos que el enemigo levante en nuestra contra son derribados por medio de la palabra de Dios. Por eso necesitamos pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, conociendo la mente de Dios, escuchando la voz del Espíritu, recibiendo lo que el Espíritu nos está hablando, porque es a través de la palabra que el Espíritu nos da como vamos a contraatacar todo el ejército que se levante en nuestra contra. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, nos ha dado su armadura, su espíritu está con nosotros. Jesús ya peleó la batalla
y ahora nosotros tenemos que ir en pos de Él, avanzando, llevando el Evangelio y permaneciendo en justicia, en santidad. Eso es una batalla continua, porque el enemigo busca que te desvíes, que te apartes del Señor, que te enredes en los negocios de este mundo, que te amoldes a las filosofías, a las corrientes que este mundo está aceptando, a las ideologías, a las imposiciones, a las filosofías, a los conceptos humanos. El mundo quiere hacer amistad contigo. Nosotros debemos renunciar a la amistad con el mundo. Así que el último punto en el que termina el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios es que se ore en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y debemos velar en la oración con perseverancia y súplica, intercediendo por todos los santos. La oración no es opcional, la oración es una necesidad para un hijo de Dios. La oración es nuestro respirar, es nuestra respiración, de donde nosotros tomamos el aliento divino y tenemos la fuerza para vivir espiritualmente. Sin oración estamos muertos espiritualmente, así como también sin la palabra de Dios nos morimos por inanición, porque la palabra es el pan de Dios que Él nos da para que comamos y estemos fuertes. La oración es nuestro oxígeno para que tengamos vida. Así que la oración es en todo tiempo, así como la respiración. Tú estás respirando continuamente. Así la oración. Continuamente tú puedes aprender a orar en tu corazón sin necesidad de estar de rodillas. Un guerrero de Dios tiene que pasar tiempo de rodillas, pero cuando te levantas de la oración, sigues orando mientras caminas, mientras trabajas, mientras estudias, mientras haces tus labores. Se ora continuamente. Por eso la palabra dice orando en todo tiempo. Alabas, bendices, glorificas al Señor, intercedes, haces pequeñas oraciones de súplica, de intercesión, pero continuamente, continuamente la oración es como nuestro respirar físico. Y tenemos que velar, tenemos que estar siempre atentos a no descuidar nuestra vida de oración. Yo no sé cómo está tu vida de oración, pero tienes que vigilar continuamente porque el enemigo aprovechará esos momentos en que tú bajas la guardia, aprovechará esos momentos en donde tú te descuidas. Por eso la escritura dice que estemos firmes, habiendo acabado todo, habiendo acabado la batalla, tú debes de permanecer firme. Yo le preguntaba al Señor, después de que terminó un tiempo de batalla en donde estuvimos haciendo mucha guerra espiritual, orando, intercediendo, y llegó el momento en que el Espíritu nos dijo, venciste. Y gracias a Dios de verdad que la situación cambió. Y a los días me hice la pregunta, ¿y ahora qué debo de hacer? Ya acabó la batalla, como que ya me había acostumbrado a estar en esa posición de guerra. Y entonces me acordé de esta escritura que dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que nuestra posición, si no estás en una guerra, tienes que estar firme, vigilando siempre, orando, preparado para cuando llegue el día malo, preparado para cuando el enemigo lance un ataque contra ti. Prepárate y contraataca. Recuerda, eres una ovejita guerrera, no puedes dormirte. El lobo es el devorador. El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que prepárate, ovejita virtual, ovejita guerrera, prepárate para la guerra, toma la armadura de Dios, no te descuides y avanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, que han llegado hasta este momento, Señor, porque saben que no pueden descuidarse en su vida espiritual, saben que están peleando una batalla. Prepárales espiritualmente, fortalécelos, Señor, dales más de ti, dales, Señor, mi Dios, sabiduría para la batalla, Señor. Dales entendimiento para tomar la armadura cada día, Señor, mi Dios, que entiendan que no es una armadura física, literal, sino que es una armadura espiritual que debemos llevar impregnada, puesta en nosotros, Señor. La verdad, la justicia, el evangelio de Dios tiene que estar en nosotros, Señor, el escudo de la fe, mi Dios.
el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y un espíritu de oración para que en todo momento estemos vigilando, porque nuestra batalla es espiritual, no es contra carne y sangre. Señor, danos espíritu de oración y de palabra. Danos espíritu de oración y de palabra, porque a través de esto, Señor, mi Dios, vamos a estar preparados para hacer frente al enemigo. Tomamos toda la armadura en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, ovejita virtual, ovejita guerrera. Nos vemos en la próxima visita del pastor.